Hola, buenos días. Espero que se encuentren bien, como digo siempre, resguardados en sus casas. Hoy es martes, tenemos política y ciudadanía. Eh, el día está hermoso, se puede aprovechar para inclusive tener esta clase en el patio, despejarse un poquito, tomar un poco de aire fresco y seguir, como digo siempre, manteniendo la cabeza ágil. El cerebro es un sistema de aprendizaje que tiene que mantenerse aceitado. Hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre la praxis política, es decir, poner en práctica la idea de la política. Esta idea de praxis política tiene que ver con los griegos, sin ninguna duda, que es de donde nosotros sacamos la idea que nosotros tenemos de democracia, de política, de ley, de un montón de situaciones. Sin ninguna duda, la cuestión de praxis política también viene de parte de los griegos. En el pensamiento griego, la acción de ejercer la política para los griegos era la praxis. Entonces, el fin de la acción política era el mejoramiento de la persona. La persona para el griego era mejor cuando, en verdad, para el griego no existía una persona que no sea política, que no ejerza la política, que no la desarrolle. Pero bueno, la explicación tiene que ver con que el que mejoraba, el que desarrollaba la política, ejercía la política, mejoraba su persona y por ende, o sea, como una cuenta matemática, mejoraba la sociedad, ¿ok? Y entonces mejoraba la polis griega. A ver, ustedes imagínense si nosotros, nuestra sociedad hermosa que tenemos, acá en la Argentina, todos fuéramos políticamente correctos, todos respetáramos la ley, todos nos respetáramos al 100%. Bueno, sin ninguna duda la sociedad sería mejor. Bueno, esa era la idea de los griegos, ¿ok? Entonces, el griego pensaba que al ejercer la política el ciudadano iba a ser una persona recta y la rectitud de esa persona tenía una directa relación con la polis. Entonces, los ciudadanos eran políticos, la sociedad era mejor, el ciudadano era mejor, por ende la polis era mejor. Bien, entonces cuando el ciudadano ejercía la política, tenía una virtud que era muy valorada por la ciudadanía griega, por la gente griega, era muy valorada y era la idea de que el hombre siendo político era virtuoso y participaba en la comunidad, en el todo de la comunidad. Ahora en la actualidad la praxis política tiene otro acento, tiene otra forma y al igual que antes genera una gran cantidad de conflictos, de tensiones, de erosiones. Entonces, eso para nosotros genera una separación social. Seguro que habrán escuchado alguna vez la grieta o que hay una grieta en el ámbito político, muchas veces o hasta el año pasado entre kirchneristas y macristas, por ejemplo. Eso es una tensión política, eso es una erosión en la sociedad, una separación de los ciudadanos. Entonces, el punto es que no todos los ciudadanos pueden ejercer la política de la misma manera. Bien, entonces, tenemos que entender que la praxis política, poner en práctica la política, nos va a permitir ser mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque vamos a usar la política como una herramienta de reflexión, como una herramienta para analizar cuáles son las soluciones a nuestros conflictos diarios. ¿Cuáles son las soluciones a los conflictos que tenemos entre vecinos, entre familiares, dentro de la Argentina e inclusive, obviamente, con pares extranjeros, con la gente de afuera? Bien, entonces, por eso, hoy decía que la política muchas veces no se puede ejercer de forma igual. ¿Por qué? Porque hay desigualdades sociales. Deberíamos ser todos iguales ante la ley y a veces no lo somos, lamentablemente. Debemos tener todos los mismos derechos y lamentablemente no todos pueden ejercer los mismos derechos. Ustedes deben conocer personas que no pueden ir a la escuela porque no tengan los materiales, personas que no puedan pagar una facultad, ni siquiera ir a una facultad pública por el hecho del gasto de colectivo, el gasto de comida, el gasto de fotocopias. Entonces hay derechos para todos, pero que no todos los pueden ejercer. La política, que se tiene que empezar a enseñar desde el ámbito educativo, ¿no? Por eso está esta materia,
es la que debe generar el espacio de reflexión para que de esa manera se encuentren las soluciones para que todos seamos felices. Como lo pedía Aristóteles, el hombre quiere ser feliz. Y si yo quiero ser abogado y mi vida no me permite estudiar abogacía, no voy a ser feliz siendo verdulero. Porque yo quiero ser abogado y viceversa. Si a mí me quieren obligar a ser abogado, pero yo quiero ser verdulero, tampoco voy a ser feliz. Entonces tenemos que pensar que poner en práctica la política, poner en acción la política, la praxis política, nos va a permitir buscar soluciones mediante la reflexión de nuestros problemas. Bien, también tenemos que entender que la política es lucha y conflicto. La política es lucha y conflicto por el hecho de que yo voy a luchar para que mis ideas prevalezcan. Yo pienso que mis ideas son las mejores y que son las correctas y voy a luchar para defenderlas e implementarlas. Que los demás piensen o puedan apoyar mi idea. Y eso genera conflicto. Porque el otro, el que está al frente mío, piensa exactamente lo mismo. Piensa que sus ideas son las correctas, que son las acertadas y que todos deberíamos seguir sus ideas. Entonces tiene un conflicto conmigo, porque los dos tenemos una idea distinta sobre un mismo asunto público. Por ejemplo, como habíamos dicho alguna vez, solucionar un bache, un agujero que hay en la calle. Un bache, un pozo, ¿no? Bien, el asunto público es el mismo, pero los dos, yo y la otra persona y yo tenemos ideas distintas. Cada uno va a luchar por su idea y eso va a generar un conflicto. Entienda que la política está relacionada con la toma de decisiones, ya lo hemos hablado, con las obligaciones, entonces, con buscar un acuerdo para solucionar un problema. Entonces, todo esto tiene que estar relacionado también con el cumplimiento de las normas. Y todo esto, lamentablemente, para el ser humano, y para el argentino más me parece, genera un conflicto a la hora de tener que tomar decisiones. Y que sean las correctas. Y que favorezcan, obviamente, a la mayoría, ¿no? En esa situación de desigualdad de la que venimos hablando y que la política tiene que actuar, en general los beneficiados tienden a ser los de las clases altas o las clases dominantes, los que se mantienen en el poder o perpetúan en el poder o están gobernando. Esos suelen tener un beneficio, porque la política los beneficia. Las clases bajas o los más desprotegidos suelen tener, por decirlo de alguna manera, una voz mucho más baja. Es decir, los escuchan menos, tienen menos herramientas para ser escuchados. Están más alejados de la política muchas veces. Entonces, utilizan otras herramientas para que los escuchen, como las huelgas, los cortes de ruta, los piquetes, de los que vamos a hablar más adelante, si son constitucionales o no, si tienen derecho a hacerlo o no, lo vamos a charlar más adelante. Pero sí son herramientas que los menos escuchados se utilizan para poder visibilizar un conflicto, dado que su posición en la sociedad no le permite que sean escuchados con facilidad. Bien, ¿se dan cuenta lo importante que es ejercer la política? La praxis política es importantísima. Bien, estaría buenísimo si tiene la posibilidad de hacer esta lectura y cuando el jueves hagamos la actividad, tratar de hacerla en familia. Tratar de charlar sobre la praxis política en familia, dado que ahora tiene que compartir muchos tiempos, espacios y horas del día con la familia. Capaz que se podrían sentar en una mesa o, como dije al principio, en el patio y decir, che, tengo que hacer esta actividad, ¿por qué no me dan una mano? Y charlamos entre todos. Estaría muy bueno, eso nuclea a la familia, nos ponemos de acuerdo, capaz que no, capaz que se genere sin ninguna duda alguna discusión y capaz que sea interesante y después me la pueden contar. Bien, les mando un abrazo, los veo el jueves. Hoy solamente lean, escuchen la clase esta, lean la actividad que les voy a dejar, solo eso, y el jueves hacemos una actividad práctica. Bueno, que estén bien, cuídense y manténganse adelante.